Ahí vamos. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, sí. Bueno, esta secuencia, lo que les estaba diciendo, de la difusión con el mapa de ADC, lo que nos permite ver es si el agua se mueve libremente o no. Cuando el agua tiene una restricción al movimiento, hay tres causas. Generalmente son tres causas, dos son verdaderas, una es falsa. Las verdaderas son aumento de la celularidad. Cuando hay aumento de la celularidad hay una disminución de cómo se mueve el agua, por lo tanto tiene una restricción en la difusión. Y cuando hay destrucción de las membranas celulares, también ahí tenemos una restricción verdadera. Las restricciones aparentes, o lo que llamamos T2 shining, es cuando... cuando tenemos una restricción aparente, que se llama T2 shining, suele ser porque son áreas donde el líquido se mueve poco. Por ejemplo, en la vesícula biliar. La vesícula biliar puede aparentar una restricción verdadera, puede aparentar una restricción en el mapa de ADC, va a tener caída, que son los que no va a demostrar que no lo es, pero como la vesícula biliar es líquido que está prácticamente estanco, se puede ver de esa forma. Ahora vamos a ir viendo. Bueno, esto es como vemos en cada secuencia. Como el líquido, en un T1 el líquido cefalorraquídeo lo vemos negro, la sustancia gris la vamos a ver más oscura y la sustancia blanca la vamos a ver más hipointensa, y la sustancia gris la vamos a ver más hiperintensa. En un T2 es inverso, vamos a ver el líquido blanco, la sustancia gris la vamos a ver más gris y la sustancia blanca la vamos a ver más negra. Y esto es un flare. El flare, como está basado en una secuencia T2, vamos a ver la sustancia gris, más intensa, la sustancia más blanca, profunda, más hipointensa, y el líquido cefalorraquídeo hipointenso. Bien, esto es para mostrar una lesión, como se ve en flare. Y en este caso nosotros tenemos un flare. ¿Cómo sabemos que es un flare? La sustancia gris está más blanca, ¿no? La sustancia blanca está más negra, el líquido cefalorraquídeo lo veo negro, y en este área parietal izquierda, vemos toda esta área hiperintensa, que lo que me está marcando que es líquido. Por lo tanto, acá hay una lesión. ¿Qué es importante de esto? Ahora vamos a ver lo de los tiempos. Bueno, esto es la difusión y el mapa de ADC, esta es la misma lesión que acá vemos, la vamos a ver en el mapa de ADC. En este caso, no es un paciente de una sospecha de tumor, es un paciente que estamos pensando que tiene, es un paciente que estamos pensando con una clínica de ACV. Nunca fue un autocomático con leche. ¿Qué es lo que vamos a ver? Este es el mapa de ADC. Fíjense, como en este caso nosotros sospechamos destrucción celular, como vamos a ver el líquido todo hiperintenso, toda esta área hiperintensa, vamos también en el mesencéfalo, vemos otro área hiperintensa, y cuando vamos al mapa de ADC, vemos que tiene caída. Entonces, tiene restricción a la difusión y caída en el mapa de ADC. Esto me marca que es una restricción al movimiento del líquido real. Y fíjese también como en el mesencéfalo lo vemos. Fíjese como acá lo vemos hiperintenso y acá lo vemos hipointenso. Entonces esto nos hace pensar que son áreas de infarto isquémico. Así es como se ve un GRE, que también está basado en el T2. Disculpen, no tengo fotos patológicas del GRE para mostrar. ¿Y a qué viene todas estas secuencias? ¿Qué es lo importante? El tiempo de evolución. ¿Cuándo se positiviza cada secuencia frente a un ACV isquémico? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente los ACV suelen ser del despertar. Es un paciente que se acuesta normal y se despierta y se encuentra con que no puede mover un brazo, con que tiene una desviación de la comisura labial, con que le cuesta hablar. Entonces lo primero que se hace generalmente es una tomografía para ver, ¿hay sangre? No hay sangre. Después,
¿No hay sangre? ¿Hay algún signo indirecto que nos haga pensar que tiene un ACV isquémico? Puede estar, no puede estar. La clínica es soberana, se pide una resonancia. Difusión y ADC se positivizan a los 2 o 3 minutos desde que comienza el evento. Por lo tanto, esto nos permite una mayor ventana terapéutica. Ahora, el flare, ¿cuándo se positiviza el flare? Entre las 6 y las 12 horas aproximadamente, vamos a hablar de 6 horas. Por lo tanto, si yo pienso una ACV, la primera secuencia que por ahí veo es el flare, y ya lo veo presente en el flare, yo ya sé que esa ACV tiene por lo menos 6 horas de evolución. Después, cuando se positiviza en el T2, se positiviza a las 8 horas aproximadamente, y en el T1 a las 16 horas. Importante, alguna de estas puede ser pregunta de examen, principalmente el que divide las aguas es el flare, porque es el que me dice si tengo más de 6 horas o menos de 6 horas de evolución para ofrecerle un tratamiento trombolítico al paciente. Recuerde que cuanto más tiempo pasa del evento trombótico, las posibilidades dentro de sangrado, dentro de una reperfusión son mayores, sea tanto por trombolíticos o por trombectomía mecánica. Entonces, ¿cómo vamos a ver un ACV agudo? Acá tenemos difusión, mapa de ADC, flare, T2, T1. Entonces, en este caso tenemos restricción en la difusión. Tenemos caída en el mapa de ADC, por lo tanto decimos bien, esta es una restricción verdadera. Acá lo que vamos a tener es, según cómo es la imagen, la clínica del paciente, va a ser hipercelularidad o destrucción de las membranas. Lo vemos en el flare. En el flare también Ay, está. perdón. Tengo una pregunta, me perdí un poco. Entonces, el ADC es como lo mismo que el de difusión, pero como que Lo que hace el ADC Sí. dice si la restricción a la difusión es verdadera o no. No es una secuencia aparte, nada, es un algoritmo que hace la computadora en base a la secuencia de difusión. Ah, ok. O sea, Bien. lo que a vos te marca el ADC me va a decir es verdadero o no es verdadero. Bien. En este caso, si yo acá lo veo todo hiperintenso, y voy al mapa de ADC y lo veo todo hiperintenso, también no es una restricción verdadera, es una restricción falsa. Por ahí lo que estoy viendo acá es un evento isquémico viejo, en donde está ocupado por líquido cefalorraquídeo, y no es una restricción verdadera, no es algo agudo. Lo que nosotros estamos buscando acá es la patología aguda subaguda para poder tratarla. Bien. ¿Entendió? Listo. Sí. Bueno, en el flare lo vemos positivo también. Vemos todas estas áreas hiperintensas, por lo tanto ya decimos, tiene más de 6 horas de evolución. Pasamos al T2. En el T2 también lo vemos positivo. Por lo tanto, ya decimos tiene más de 8 horas de evolución. Y acuérdense que el líquido en el T1, porque ya estamos pensando en zonas de tejido necrótico, se ve hipointenso. Entonces yo lo veo hipointenso en el T1, ya digo tiene más de 16 horas de evolución. Entonces frente a este paciente yo estoy pensando que es un paciente que tiene un ACV isquémico que tiene más de 16 horas de evolución. Perdón, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Podría repetir qué es el DWI? La difusión. DWI es la sigla de difusión. ¿Y lo hiper? Ah, ok. Lo hiper. ¿Qué es lo hiper? Lo hiper a mí me está marcando dos cosas. O que hay aumento de la celularidad en ese lugar, o que hay destrucción de las membranas basales, de las membranas celulares en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Aumento de la celularidad, estoy pensando en un tumor. Destrucción de las paredes celulares, estoy pensando en una isquemia. Muchas gracias. Bien. Una consulta, perdón. Y en este caso, para confirmar que fue una isquemia, se hace por eso el ADC, y en el ADC te aparece más hipointenso, y entonces ahí se confirma que hubo una lesión isquémica. ¿O no viene relacionado con eso? A ver, o sea, es
acá lo estamos viendo, ¿no? Porque es muy sectorizado. O sea, nosotros, o sea, frente a vos tenés una sospecha clínica Sí, de que puede ser una ACV. Entonces vuelve a hacer ahora viene todo generalmente lo... primero una tomografía. Entonces vas a ver, ¿tiene sangre o no tiene sangre? ¿Tiene masa ocupante o no tiene masa ocupante? Si tiene una masa ocupante de espacio, o sea, vos es una lesión que ya vamos a ver, ¿no? Es una lesión que puede ser de densidades heterogéneas, con edema tipo vasogénico. Yo ya estoy pensando que lo que tiene es un tumor. Después voy a ver qué áreas restringen y no restringen del tumor, donde las zonas de mayor celularidad. Pero si yo pienso lo mismo, no veo eso, ¿no? Tengo un paciente que tiene sospecha de ACV isquémico y encuentro esta imagen, estoy pensando que sí, que esa zona hay una destrucción celular, entonces lo que tiene es un evento isquémico. Recuerden, chicos, que las imágenes es un estudio complementario, la clínica siempre es soberana. Sí, sí, mil gracias. De nada. Eso lo digo porque la mayoría de ustedes no van a hacer imágenes cuando sean residentes y estén corriendo de acá para allá. Van a poner, por ejemplo, van a tener una sospecha de ACV y le van a poner a un paciente ACV y signo de preguntas. Y vos decís, bueno, a ver, ¿qué puede tener el paciente? Porque, no, o sea, si no hay una descripción, tiene un foco facio-braquiopirural, solo tiene desviación de la línea media, o tuvo disartria y después recuperó. Todo lo que es clínica a nosotros nos ayuda a dirigir más un tratamiento, a dirigir más un diagnóstico. Y eso después se ve reflejado en el informe. Generalmente cuando uno tiene más información, se arriesga a poner más cosas porque todo concluye. Cuando tiene menos información, por ahí uno es más descriptivo, porque hay muchas cosas que se ven iguales. Entonces yo no, sin los datos clínicos no puedo saber qué es. Bien, bueno. Agudo, subagudo y crónico. Este es un cuadrito de cómo se ven en las secuencias. Lo que más a nosotros nos va a interesar es en las etapas agudas, subagudas, que es cuando vamos a ofrecer un tratamiento. Y fíjense que prácticamente es igual. Por eso lo más importante es, frente a un evento temprano, es la difusión y el flare. Porque si yo lo tengo positivo en la difusión y negativo en el flare, sé que tengo menos de 6 horas de evolución y después de hacer las escalas necesarias y todo eso, puedo ofrecer un tratamiento trombolítico, farmacológico o mecánico. Bueno, las hemorragias. Las hemorragias las vamos a dividir extraxiales e intraxiales. Pero entonces algo que no le dije, algo de lo primero que tenemos que hacer frente a una lesión en una tomografía o en una resonancia es ver si pertenece al parénquima cerebral o está por fuera del parénquima cerebral en topografía de las meninges. Bien, los hematomas axiales, para decir que es una lección intraxial, un hematoma, son parenquimatosos e intraventriculares. Los extraaxiales son el subaracnoideo, el subdural y el extradural o epidural. Hematomas. Hematomas es otra pregunta de examen muy frecuente. Generalmente se pone una imagen, se pone un tipo de algún hematoma, puede ser la misma imagen que esté acá en el trabajo, en la presentación, o otra imagen, pero siempre un hematoma aparece. Bueno, en este caso, los vemos, el subaracnoideo acá te lo marca como si fuera un surco, subaracnoideo, epidural, subdural, ahora vamos a ver las formas que tienen cada uno, intraparenquimatoso, intraventricular. Causas, la más frecuente es la traumática, frente a traumatismos de alta energía, y después tenemos la no traumática, hipertensión, aneurismas, malformaciones, angiopatía amiloide, coagulopatías, consumo de sustancias tóxicas, tumores. Bueno, la hipertensión, como le había dicho antes, es la causa más frecuente del hematoma no traumático. Generalmente se ve en topografía de los núcleos de la base, se da por ruptura de las arterias perforantes, las arterias capsulares. Bueno, ¿cómo vamos a ver un hematoma? En esta foto, claramente ustedes me pueden decir dónde está el hematoma, pero ¿qué es lo que vamos a decir en una tomografía? Nosotros cuando vemos sangre en una tomografía, vamos a hablar de imágenes hiperdensas, pero nosotros no decimos hiperdenso. Cuando queremos referirnos a qué es sangre, decimos espontáneamente denso.
Cuando en un informe aparece imagen espontáneamente densa, estamos hablando de que eso es sangre. Fíjense el tipo de edema que tiene, vieron como habíamos visto el anterior. No, uy, ahí les vuelvo a poner. Que habíamos dicho del edema vasogénico. Fíjense cómo es, cómo se mete entre los surcos, cómo tiene digitaciones, este tipo de edema, en lo que pensamos una lesión tumoral. Y fíjense la diferencia acá, cómo rodea la lesión, pero no se mete entre los surcos, está todo perilesional. Esto es lo que es edema citotóxico y no vasogénico. Entonces, bueno, la tomografía es el método de elección, ¿no?, para ver sangrados. Entonces lo que vamos a ver son áreas espontáneamente densas. En este caso, vemos un área espontáneamente densa, frontoparietal izquierda, que afecta corteza, área cortical, subcortical y sustancia blanca profunda. Entonces esto es lo que vamos a decir, esto es un hematoma intraparenquimatoso. Lo mismo fíjense cómo tenemos un área espontáneamente densa, topografía de los núcleos de la base. Este ya es un hematoma más grande, que ya te condiciona la desviación de la línea media. Este ya tenemos... Sí. Una pregunta. ¿Por qué en la tomografía, al ver, o sea, ver esta hiperdensidad, se puede poner el sello de que es sangre? O sea, ¿hay algún motivo? ¿Por qué le ponemos el sello que es sangre? Porque Sí. a través de las densidades, y eso de lo mío, pues en este caso va a tener más de 60 unidades de Hanfield, cuando se ven estas imágenes que se ven muy hiperdensas, es sangre. O sea, ¿qué podemos ver así tan hiperdenso? Hay dos cosas: calcio, metal y sangre. Y sangre, ok. Ahora, vamos a pensar, no, esto es un evento, tenemos de vuelta a la clínica. Esto es un paciente que estaba normalmente, de repente deja de hablar, se cae en el piso y no responde. Y vos te encontrás con esto. ¿Vas a pensar que es calcio? Claro, no, ok. ¿Entendés? Okay, Por eso sí. la clínica es importante. Ahora, y por el edema, también tenemos edema perilesional, eso me está hablando de que es algo agudo. Y generalmente lesiones cerebrales, que para hablar de que esto sea calcio, aparte fíjate que no es homogéneo, es heterogéneo. Tenemos áreas que tienen menor densidad. No hay lesión que dé, salvo los meningiomas, una lesión calcificada tan grande. Y los meningiomas son extraxiales. Esto está en topografía intraxial. Entonces tenemos en topografía intraxial una imagen espontáneamente densa o hiperdensa con edema perilesional, desviación de la línea media y colapso ventricular ipsilateral, es un hematoma. Listo. Ok. Bien, gracias. De nada. Entonces, bueno, ya lo describí. Tenemos vemos cómo desvía la línea media. Fíjense que si yo trazo una línea de acá a acá y de acá a acá, esta es la línea media desviada. Fíjense cuánto tiene desviación de la línea media. Eso hablando, digamos, para poner números, pero ya subjetivamente con solo ver esto, vos ves la línea media y ves cómo se encurva, está desviada. Bueno, y lo que les había explicado antes, con el edema citotóxico perilesional. Esto ya es una hemorragia intraventricular. Las hemorragias intraventriculares únicas suelen ser raras, son menos del 2% de las hemorragias, puede haber, pero generalmente son este tipo de lesiones que empiezan las intraparenquimatosas y después vuelcan la sangre hacia el ventrículo
que se llama volcado ventricular, que son lesiones intraparenquimatosas que también tienen afectación ventricular. Fíjense en este caso, como en el lado contralateral, tenemos un nivel líquido-líquido, y esta zona es más densa. Fíjense, esto es líquido cefalorraquídeo, y en el asta posterior del ventrículo lateral derecho tenemos un área hiperdensa, espontáneamente densa, así que podemos decirle hiperdensa porque tiene menos densidad que esto y una línea recta. Esto es un nivel que me está marcando el líquido-líquido. Esto es sangre, esto es líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto tiene volcado intraventricular. Y acá, bueno, ya es evidente, tenemos una imagen espontáneamente densa o hiperdensa, intraventriculares, que discurre por el canal raquídeo. En este caso estamos hablando de una hemorragia ventricular. Bueno, ¿cómo se ve la sangre en tomografía? Cuando te dice agudo, hiperagudo, hiperintenso, no es tan así. La verdad es que si a uno lo atropella un colectivo en la puerta del hospital y antes ni siquiera que lo revisen, lo meten en el tomógrafo, la sangre se puede ver negra. No suele suceder porque no es lo primero que se hace, pero en el estadio hiperagudo de la sangre se ve negra, igual que se vería como en un crónico. Mientras va pasando el tiempo, lo que vamos consiguiendo es la hiperdensidad, que marca zonas de coágulos. Entonces lo tenemos. En el agudo lo vamos a ver más hiperintenso. En el subagudo ya va evolucionando y va poniéndose más isointenso con lo que sería la corteza cerebral. Fíjense que acá tenemos la corteza, acá tenemos el hematoma y las densidades son muy parecidas. Y crónico, o lo que se llaman también higromas, lo que vamos a ver es un área hipointensa. Y alguien me puede decir, o sea, ¿por qué pensás que eso es un hematoma crónico y no es líquido cefalorraquídeo? Fíjense cómo se ve líquido, cómo respeta las fisuras y cómo acá tiene una forma lenticular con desplazamiento, y acá tenemos la corteza. Eso nos hace pensar que es un coágulo, es un hematoma crónico. Bueno. También se puede ver en resonancia la evolución del hematoma según cómo se ve en cada secuencia, principalmente en T1 o T2. En los estadios hiperagudos, que es de 4 a 6 horas, isointenso en T1, hiperintenso en T2. Estadios agudos entre 7 horas, 3 días, isointenso en T1 e hiper en T2. Subagudo precoz, que es entre 4 días y 7 semanas, es iso, hiper y hipo. Pero todo esto lo que vamos a marcar por ahí es el estadio hiperagudo, estadio agudo, hiperagudo, y el estadio tardío, que es cuando lo vemos hiper en el T1 y el T2. ¿Por qué? Porque iso, hiper, hipo, hiper me hace pensar, iso intenso en el T1, hiperintenso en el T2, iso intenso en el T1, hipo, hiper en el T2, nos hace pensar en el estadio de la sangre. O sea que esto es pues, hiperagudo o agudo. Cuando ya lo vemos blanco en el T1 y blanco en el T2, ya sabemos que esa lesión tiene por lo menos entre 1 y 4 semanas de evolución. Así es como lo vemos. Fíjense, en el T1 lo vemos hipo y en el T2 lo vemos hiper. Perdón. En el subagudo lo estamos viendo hiper en el T1 e hipo en el T2. En el subagudo tardío, o sea, estamos de 1 a 4 semanas, fíjense que se ve hiper en el T1 e hiper en el T2, y ya crónico lo podemos ver iso o hipo en el T1 y hipo en el T2, porque lo que queda es la hemosiderina depositada. Ya no hay líquido. Bueno. Hemorragias subdurales. ¿Dónde se dan las hemorragias subdurales? Serán entre la capa interna de la dura madre y aracnoides. Se ve entre el 10 al 20% de los pacientes con traumatismo, se da por ruptura de las venas meningias y tiene forma de media luna. Esto es un esquema, acá tenemos el hueso, la dura madre, el hematoma y el encéfalo. Y así es como se ve. Vamos a ver una imagen espontáneamente densa, en forma de media luna. Fíjense, ¿ven cómo se ve? Que esto también nos demarca por dónde está discurriendo el líquido.
porque no respeta las cisuras, porque las cisuras, en cambio los epidurales sí respetan las cisuras, las cisuras no, disculpen, los hemisferios. O sea, los hematomas subdurales pueden pasar a un hemisferio contralateral, los hematomas epidurales no. Entonces vemos esta lesión en forma de media luna hiperintensa en el frontoparieto derecha, con desplazamiento de la línea media, esto no es una tomografía sin contraste, con desplazamiento de la línea media y colapso ventricular bilateral. También es un hematoma subdural, recuérdense de siempre, forma de media luna subdural. Este también es un hematoma subdural, pero ya está con mayor progreso. Fíjense que la densidad del hematoma es más parecida, es más isodensa con el parénquima encefálico, y vemos algunas áreas hiperdensas o espontáneamente densas. Esto nos hace pensar que ya es un hematoma evolucionado que volvió a resangrar. Por eso tenemos estas áreas más espontáneamente densas. Esto es lo mismo en una resonancia. Vamos a verlo y lo vamos a ver. Hiperintenso. Hiperintenso, esta secuencia FLAIR. No, perdón, este es un T1. Este es un T2. Este es un T2. Y este es un T1. Entonces, en este caso, lo vemos hiper en el T1, hiper en el T2, hiper en el T1, y hiperizo en el T2. Esto nos hace pensar más que tiene entre 1 y 4 semanas de evolución, y este tiene menos de 4 semanas de evolución, y tiene un detalle más, que en este caso por ahí no se nota en el T1, pero sí en el T2, que tiene edema perilesional. Vemos T2, hiperintenso, líquido, rodeando una lesión, edema. Una pregunta. Sí. ¿Se puede saber, o sea, en la tomografía, entonces, a medida que va pasando el tiempo, hay pérdida de densidad en la resonancia con la intensidad también? O sea, ¿eso puede ser activo? Pues que a pesar de que esté entre 1 a 4 semanas, puede ser que esté sangrando de forma activa, ¿o queda así también en crónico? Queda así también en crónico, para ver si está sangrando en forma activa. Vamos a ver, como habíamos dicho antes, las secuencias. O sea, porque si yo lo veo todo hiper, ya tiene 1 a 4 semanas, no creo que eso esté sangrando, pero mejor que la resonancia para eso es la tomografía. Ok. Porque la tomografía, o sea, la resonancia, vamos a ver según cómo se ve, vamos a evaluar la cantidad de tiempo. Si yo en la tomografía veo que es hiperdenso, sé que está sangrando o sangró hace poco. Uh-huh. Bueno. Hemorragias epidurales. Se da entre la tabla interna y la dura madre. Es por la laceración generalmente de la arteria meningia media. Tiene forma biconvexa o lenticular o en forma de limón, y se suele dar es por un traumatismo de alta energía. Entonces tenemos el hueso, tenemos la dura madre y tenemos el hematoma en el medio. Fíjense cómo se ve, la forma que tiene como forma de una lente o biconvexo. Acá tenemos una convexidad, acá tenemos la otra, también se le dice en forma de limón. ¿Qué es lo importante por ahí de estos hematomas? Estos hematomas se suelen dar por traumatismo de altas energías y suelen estar asociados a fracturas de cráneo. Para ver si hay fracturas o no, la ventana ósea, que son las que tenemos en los recuadros inferiores. Esto es una tomografía, sin contraste, corte axial. Acá tenemos en ventana de parénquima, en ventana de cerebro, acá tenemos una ventana ósea. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos un área espontáneamente densa, en forma biconvexa, lenticular. No queda bien, ¿no?, decir en forma de limón. Con este área hipodensa, negra. Fíjense, la densidad de esto es igual a la del seno frontal. Seno frontal que tiene adentro aire. Entonces, acá podemos decir que esto es aire.
O lo otro que podemos ver de esa misma densidad, por ahí un poco menor, es la grasa. ¿Cómo podemos diferenciar aire de grasa con la ventana de pulmón? Vamos a después en la clase de tórax, la ventana de pulmón lo que me deja ver es, se pone todo blanco, porque lo único que resalta son las estructuras que tienen, las áreas que tienen menor densidad. Entonces, si yo pongo una ventana de pulmón, todo esto se me va a poner blanco y lo que es aire se va a seguir viendo negro. Entonces yo voy a ver negro esto, voy a ver negro esto, voy a ver negro esto. Si esto lo sigo viendo negro, es aire, por lo tanto puedo decir que es neumoencéfalo. Si esto desaparece, digo que es grasa. En este caso, vinculada, ¿no?, a un hematoma epidural, yo voy a pensar que en esta zona hay una fractura, y lo que estamos viendo acá es neumoencéfalo. Pasamos a la ventana ósea para evaluar las estructuras óseas, y acá podemos ver cómo hay una descontinuidad de la calota craneana, por lo tanto tiene una fractura. Entonces es un hematoma epidural con una fractura y neumoencéfalo. Entonces, acuérdense, para repasar. Subdural, forma de media luna. Epidural, lenticular. Intraparenquimatoso lo vamos a ver dentro del cerebro. Intraventricular lo vamos a ver dentro de los ventrículos. Y nos queda la hemorragia subaracnoidal, porque se está por terminar el tiempo, me parece. 5 minutos. Bueno, voy a cancelar la charla y la vuelvo a abrir, así seguimos con el tiempo. Dale.